Hoy pues vamos a continuar con el estudio del capítulo 20 del Apocalipsis y nos vamos a enfocar en los versículos 7 al 10 y estamos aquí continuando con lo que es el estudio sobre el milenio. Ya anteriormente estudiamos lo que estaba sucediendo luego de la gran tribulación, cuando Satanás es arrojado al abismo y durante 1000 años pues él no puede hacer nada para influenciar, para engañar, que era lo que él hacía. Y hemos estado andando en la historia futura sobre varias situaciones, varios eventos. Y es interesante que los tengamos en este momento, darle un repaso. Una de las cosas que nosotros estamos, donde nos encontramos aquí en el estudio, lo hemos querido titular Los juicios que ocurrirán en el futuro. Esto es una visión de los juicios que todavía no han sucedido, pero que nos habla la palabra, en la profecía, y vamos a ir sobre ellos. Estamos hablando aquí básicamente de 5 juicios, cinco juicios que se mencionan. El primero es el juicio o los juicios de la gran tribulación. Apocalipsis 6:16. Sí. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Bien, esto es de las partes que nos encontramos. Los juicios del periodo de la tribulación nos está hablando de esa situación, ese momento tan terrible donde las personas están buscando refugio ante esa inminencia, esos terribles juicios. En esos juicios de la tribulación vimos los juicios que se describen con los 7 sellos abiertos, las 7 trompetas que también anunciaban los juicios de Dios, y las 7 copas que derramaban los juicios de Dios. Todos esos, uno detrás del otro, cuál más intenso, ¿verdad? Vimos cómo era como un crescendo. Si lo comparamos con una obra, empezamos con un piano, un sonido bajito, suave. Cuando comienza el Apocalipsis con el mensaje a las iglesias, hablando sobre la situación en el momento que están viviendo, y luego sigue creciendo a medida que siguen apareciendo, abriéndose estos sellos, sonando estas trompetas y derramándose esas copas, como el juicio de Dios contra los malvados no será poca cosa. Básicamente es la ira de Dios por el pecado del hombre. Además de castigar el pecado, también estos juicios tienen el propósito de llevar a la nación de Israel al arrepentimiento. Y esto se conjuga entre los juicios y la predicación que va a estar dándose en ese tiempo de la tribulación. Habíamos visto la predicación de los 2 testigos, de los 144,000, distintas instancias donde el Señor permite que las personas pues puedan recibir también y tener la oportunidad de arrepentirse y venir a sus caminos dentro de esa gran tribulación. El segundo juicio que vamos a ver es el juicio del tribunal de Cristo, y esto lo encontramos en 2 Corintios 5:10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Ese tribunal de Cristo, lo habíamos mencionado, lo habíamos estudiado, cuando se dé ese rapto, cuando el Señor venga en las nubes, levante su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego subiremos con ellos a encontrarnos con el Señor. Dice que ese juicio no es un juicio para pecado. ¿Por qué mencionamos en los estudios pasados que ese juicio no es un juicio por el pecado? Alguien que me pueda aportar ahí. Pues ya somos libres del pecado por la sangre de Cristo. Perfecto.
porque Cristo ya pagó, ¿verdad? Por los nuestro, pecados. por nuestro perdón. Realmente nosotros no lo compramos, no lo podíamos hacer, pero Él lo hizo por nosotros y ya Él pagó por nuestros pecados. Por eso es que en ese juicio es que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno va a ser juzgado por las obras que hayamos hecho. Vamos a ver en Primera de Corintios 3:12. Ese Ajá, tribunal es como si fuera una evaluación a ver qué nota sacaste. Sacaste A, B, C, D exacto, o B, sí, F. sí. No, de hecho, Por lo vamos a menos ver qué nos F no va a dice. sacar. Sí. Bueno, exacto, sí, sí, no se cuelga, pero por lo menos vas a saber si tienes mención honorífica, si tienes una medalla por algo en particular, sí. ¿Es Vamos, pasaste o no pasaste? Punto. exacto. Hola, Blanquita, qué bueno viste. Yo siempre Hola, Dios Sí, los pero todos bendiga. los que están ahí pasaron ya. Dios los bendiga. Exacto, Por sí, sí. eso. Es ahí donde vamos a conseguir las coronas de la vida, las coronas de este tipo de corona, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Lo que estamos hablando ahí es de que la obra de cada uno, el valor de lo que nosotros, o sea, de esas obras en particular, pues va a ser probado. Dice que como el oro, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, en un momento tuvimos un laboratorio de fundición, hicimos piezas en aluminio. Y es interesante porque estos materiales, estos metales, aunque uno los vea limpios y bonitos, cuando uno los funde y los derrite, se va creando una capa en la parte superior son las impurezas. Todo eso sale cuando se derrite el material, el metal, pues la imperfección sale, eso se remueve y cuando uno entonces lo vierte en el molde, pues vierte el metal, el metal puro, o sea, el metal sin la mancha. Y lo mismo, si en vez de un metal, pues, o si fuera una pieza que nosotros vamos a sacarle, removerle, por ejemplo, alguna imperfección, la madera o el plástico, pues todo eso se quema, todo eso se pierde, se desaparece. Lo que un comentarista lo que nos habla aquí es el término de que las obras de valor duradero para el Señor sobrevivirán. Y básicamente lo que estamos hablando es de que hay un concepto de las obras egocéntricas. A mí siempre me ha llamado la atención cuando el Señor hablaba de los fariseos, de los que les gustaba orar en pie en la sinagoga. Yo creo que nosotros, por la antipatía que le teníamos a estas personas, a estos personajes, pues a veces perdemos de perspectiva que ellos no estaban pecando por estar orando de pie en la sinagoga. Ellos pues estaban adorando y estaban haciendo lo que ellos entendían que era lo que el Señor esperaba de ellos. Pero como ellos lo estaban haciendo, pues era simplemente para llamar la atención, era lo que el Señor decía, que como ellos lo que quieren es llamar la atención y que la gente los vea orando en la sinagoga, pues ya ellos tienen su recompensa. O sea, no es que van a ir al infierno porque estaban orando de pie en la sinagoga, simplemente que lo que ellos buscaban era el reconocimiento, que la gente lo reconoció, ya eso lo tienen, ya no busquen nada más. Y eso viene a ser una obra de madera o de hojarasca. ¿Por qué? Porque no tiene un valor dentro de lo que el Señor esperaría como algo duradero, algo valioso. No es lo mismo que yo a lo mejor ayudar a una persona, ayudar a un enfermo, visitar a un enfermo, compartir lo que tengo con alguien, cuando aún eso implique que yo pues tenga que sacrificarme un poco. Eso es una obra de valor. Y esas son las cosas que el Señor, entiendo yo, que va a estar considerando en ese momento. Yo Sí. considero que la Biblia dice que, como todos sabemos, que el Señor se complace de las buenas obras, pero es muy importante dejar claro que las buenas obras no salvan. Sí, por eso es que nosotros estamos claros en que este juicio
no es un juicio para salvación, es un juicio Claro, para claro. reconocer lo que tú has hecho. O sea, porque hace muchos años yo recuerdo un pastor que yo tenía que también en una predicación mencionaba eso. Él dice, mira, yo me voy a esforzar por hacerlo mejor, pero yo quiero estar allí. Pero sí, van a haber unas recompensas y unas cosas para distintas situaciones y el Señor va a reconocer la obra de cada uno de acuerdo a lo que sea la obra. Sí, lo que pasa es que con respecto a eso, mi país, Panamá, es un país Ujú. predominantemente católico y hay muchas asociaciones sin fines de lucro que se encargan de ayudar a gente en la sociedad en diferentes tipos de necesidades. Y gran parte de estas asociaciones están conformadas por personas que son económicamente muy pudientes, ¿no? Entonces, Ujú. hay esa visión de que hay que hacer bien a los demás porque eso te va a ayudar a ganarte ese lugar y en ese momento de la historia del mundo, ¿no? En ese momento cuando el Señor venga el rapto y todo, y si quieres ir al cielo, tienes que hacer buenas obras, pero es importante que no solo es eso, hay otras cosas Exacto. más para las personas que no nosotros que estamos claritos, para el resto de la gente es muy importante, sí, es bueno que hagas buenas obras, pero también es importante que le des tu corazón al Señor y te comprometas con Él. El concepto de la salvación por las obras, de hecho, Eh, Pablo mismo lo recalca, o sea, que la salvación no es por las obras, pero sí, son teologías distintas, pues son teologías basadas en otros conceptos. Fíjate que para arrancar estamos hablando de una religión que es amilenial, vamos a ponerlo así, Sí. o sea, que no creen en esto del milenio, de que esto va a suceder. Y entonces eso te lleva a distinguir, porque entonces tú tienes donde tú metes el juicio o sea, el tribunal de Cristo, donde tú metes estos juicios. Entonces, pues, tiende entonces a pensar que uno es el otro o que los dos son el mismo y une una cosa con las otras. Vamos a ver los otros juicios que se van a ver en el futuro, pero sí es una teología de obras, o sea, que no le quita la validez de las obras, porque realmente estamos llamados y la misma palabra lo dice, o sea, nosotros debemos de buscar hacer lo mejor para agradar al Señor, hacer su voluntad, ¿verdad? Como siempre nos han inculcado de que las obras se hacen no para salvarnos, sino porque somos salvos. Pero lo que Dios mira no es si hacemos mucho o si no hacemos mucho, que lo que Él mira es con la intención que se hace, o sea, el corazón con lo que uno lo hace. Por eso es que él critica a los fariseos, porque el corazón de Él en lo que hacen no es en agradar a Dios. Ellos están cumpliendo una forma religiosa para impresionar a la gente, pero no para agradar a Dios. Entonces, Ujú. lo que Dios mira es que cuando nosotros hagamos las cosas, las hagamos con el corazón para agradarlo a Él, porque lo amamos a Él y porque amamos a nuestro prójimo. Por eso es que Él le dice, ya ellos tienen su recompensa, porque es la alabanza de la gente y el reconocimiento de la gente. Pero la mía que no le esperen, porque yo conozco su corazón, yo conozco Ujú. por qué lo están haciendo. Entonces, lo importante es que nuestro corazón, cuando hagamos las cosas, sean muchas o no sean muchas, es que sea por ese amor a Dios y por ese amor al prójimo que las hagamos. Sí, no, definitivo. Es básicamente tiene relación con la misma situación cuando Jesús resaltó o llamó la atención hacia los discípulos para que vieran la ofrenda de la viuda. O sea, Ujú, en términos ujú, de darlo con el corazón, como tú dices, pero que exacto, no hacerlo. le quita el que uno pueda hacer muchas cosas o hacer algo grande. O sea, eso no le quita, No, claro pero que lo no, pero importante es más importante hacer algo sencillo porque, pues mira, uno tiene los recursos intelectuales o físicos. Uno puede hacer unas cosas, pero si uno lo hace, como tú dices, sí, bueno, es como lo dice la palabra, pues, hacer las cosas como si fueran para el Señor. Si yo lo exacto, hago porque como para el Señor,
pues eso le agrada. Es De otra manera, estamos pensando como nosotros, como los hombres. como Y los tenemos que fariseos, ¿sí? acordarnos que Dios no es como nosotros. Dios, Ujú. los pensamientos de él, yo estaba leyendo esta semana eso, los pensamientos de él son diferentes a los nuestros. Y si nosotros lo ponemos a pensar a él como nosotros, que es que hacemos las cosas para que la gente nos reconozca, estamos pensando incorrectamente porque él no piensa como nosotros, él no compensa como el hombre piensa. Que todo Sí, sea una correcto. ofrenda para Dios, no para los hombres. Amén, amén. Sí. Ujú. Vamos a ver qué nos dicen Apocalipsis 3:11 y Hebreos 6:10. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Y Hermoso. Hebreos 6:10. Porque Dios es injusto, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Básicamente eso resume lo que hemos estado hablando sobre el tribunal de Cristo. Ahí nosotros vamos a ver, porque ya lo dice la palabra en hebreo, ¿verdad? Que Dios no va a olvidar esas cosas que nosotros hayamos hecho, esa buena obra que nosotros podamos haber hecho, no para salvación, sino porque el amor de Dios nos mueve y el amor de Cristo pues nos mueve a hacer esas obras, ¿verdad? Amén. Ok, el otro juicio que aparece es el Mateo 25, 31 al 46, es el juicio de las naciones. Eso, yo quería hacer un comentario, Miguel, con Sí, relación bien. a cuando el joven rico va, y yo creo que ya yo lo había comentado anteriormente, pero Jesús le dice directamente a Pedro, porque Pedro le está diciendo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos, no? Esa era la intención del comentario, o sea, ¿qué hay con nosotros, no? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y entonces ahí especifica, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entiendo, ¿verdad? Lo traigo porque es que la corona, ¿verdad? Estamos hablando de las obras ahorita. O sea, está siendo juzgado aquellos que ¿verdad? Por alguna razón, tal vez, ¿verdad? Erraron, hicieron algo incorrecto. Entiendo, porque el 29 es bien claro y dice el que haya dejado casas o hermanos o hermanas. O sea, que ese tipo de juicio es intenso en cuanto a qué pasó, o sea, cómo. Entonces, lo que me llama la atención es que los discípulos estaban siendo estadistrados todo el tiempo a través de todo este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que ellos veían cómo Jesús, ¿verdad? Trataba los eventos, las cosas, para prepararlos, ¿verdad? Para esta etapa donde ellos van a estar sentados en estos 12 tronos. Esto no tiene que ver nada con el tribunal de Cristo, porque el tribunal de Cristo es para los cristianos, para los que fueron el rapto, no para los judíos. Estos son los juicios que van a tener, que van a hacer nosotros, de hecho, vamos a tener también participación. Eso básicamente estábamos hablando del milenio, lo que ocurrió en el milenio, las cosas que se daban en el milenio. Pero sí, es interesante lo que tú las dices. naciones Sí. ocurre en el milenio, el que ya tú estás hablando es posterior al milenio. No, anterior. Correcto. No, simultáneamente. Bueno, no, sí, sí. Eso es en el cielo, acuérdate. El tribunal de Cristo es en el cielo con los redimidos, con la iglesia. Esta es la aduana. Eso es de la iglesia. Sí, pues básicamente estamos hablando de la iglesia, los levantados, los que han sido ascendidos al cielo, tanto del Antiguo Testamento, los que hayan venido de verdad
del seno de Abraham, ¿verdad? Que estaban esperando ese momento, como los que ya conocieron a Cristo y los que estuviéramos vivos en ese momento, pues vamos a estar ante Él en ese momento y vamos a hacer juzgar a nuestras obras. Y en ese momento básicamente es ese momento de transición donde estamos entrando y estamos comenzando a vivir esa vida. Lo primero que vamos a hacer es ser evaluados por, como decía Jimmy, las obras que hicimos en el pasado, no para salvación, sino juzgarlas para reconocer, porque el Señor pues no olvida eso que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? Las buenas obras que hayamos hecho. Y ahora cuando vamos a leer aquí en Mateo, vamos a leer en los primeros versículos, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y pues detalla una serie de situaciones, tuve hambre, me diste de comer, sed y me diste de beber, ¿verdad? Y de hecho este juicio en algunos teólogos, estudiosos, le llaman el juicio de las ovejas y los cabritos, por eso mismo, por la imagen que usa Jesús para describirlo, que van a estar unos apartados, unos a un lado y otros a otro. Este juicio, estamos hablando básicamente del juicio cuando el Señor va a separar los que se redimieron durante la gran tribulación, los que durante ese periodo de la gran tribulación pudieron ayudar a los judíos, sobre todo al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Cuando él llama a los pequeños, pues muchos coinciden en que se está refiriendo al pueblo de Israel durante la tribulación. Recuerden que tocamos la semana pasada que el pueblo de Israel, para efectos de ellos, el pueblo de Israel todavía no ha recibido el Mesías, ¿verdad? Porque ellos todavía están esperando el Mesías que llegue. Y lo que para nosotros es el rapto o la segunda venida de Cristo, pues para ellos sería la primera venida de Cristo, de su Mesías, que por eso es que para ellos lo que nosotros le llamamos el milenio, ellos le llaman reino mesiánico, que es lo que para nosotros es el milenio, que es donde va a estar Jesús reinando y gobernando durante 1000 años. Pues en cuando salen de la gran tribulación, nos encontramos con este juicio, que es cuando venga el reino del Hijo del Dios en su gloria, y los ángeles con él a juzgar, ¿verdad? A pasar juicio sobre estas personas que están en ese momento, y dice que los va a apartar unos que han hecho el bien, y los va a sacar unos de los otros, o sea, separarlos unos de los otros. El Señor se sentará a juzgar a las naciones. Dicen que serán juzgadas de acuerdo al trato que hayan dado al pueblo de Israel durante la tribulación. Y este juicio, pues dice que también se llama el juicio de las ovejas y las cabras, como habíamos mencionado, debido a la imagen que Jesús utiliza en el Sermón de los Olivos. Aquellos que mostraron fe en Dios al tratar a Israel favorablemente, ¿verdad? Dándoles ayuda y consuelo durante la tribulación, son las ovejas que entrarán en el reino milenario. Y aquellos que siguieron el liderazgo del anticristo y persiguieron a Israel son las cabras que serán condenadas al infierno. Por lo menos es la visión que tiene un grupo de estudiosos, ¿verdad? De la Biblia, como ellos lo analizan. Que cuando dice pues que aquí en los últimos versículos dice, entonces también ellos le responderán, en el 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, que algunos de ellos le van a decir, entonces ellos le dirán que cuando lo vieron en esa situación, y entonces él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, que es un momento, es un punto de inflexión, pero es un momento crucial donde se va a dar esa separación, donde van entonces a pasar los que hayan sido salvos con el Señor y los otros dice que entonces van a recibir el castigo eterno. Ese juicio ocurre en la segunda venida de Cristo, después de Exacto, sí. la gran Cuando tribulación. cuando el Señor venga, cuando termina la gran tribulación, que en la gran tribulación, uno de los propósitos de ese periodo de la gran tribulación es dar la oportunidad al pueblo de Israel de que conozca al Señor, que reconozcan al Cristo como el Mesías que ellos esperaban. Ellos lo querían ver en toda su gloria, pues ahí lo tienen en toda su gloria. Y entonces, pero están dentro de la gran tribulación y en ese momento, pues ellos, o sea, ellos van a ser salvos, los que aceptaron al Cristo, claro, los que acepten al Señor, y los que los ayudaron y fueron salvos, porque tenemos dos grupos que van a ser salvos durante la gran tribulación. El grupo, vamos a decirle el principal, lo primero va a ser los judíos que acepten al Cristo como el Mesías, y los otros, los gentiles que vengan al conocimiento y que puedan haber ayudado, que también este Señor va a reconocer que hayan ayudado, ¿verdad? A los judíos, que el grupo que cuando fueron perseguidos, pues ellos los hayan protegido, pues también eso el Señor los va a reconocer. Pero sí, ese es el momento, básicamente, el punto donde salimos de la gran tribulación y entramos entonces, ya luego de eso, entramos al milenio. No van a ir todavía esos que no fueron al milenio todavía no van al infierno, porque en el infierno van a ir después que suelten a Satanás al final de los tiempos. Entonces el trono. Sí, en el último engaño. Exacto. Sí. O sea que esos van a resucitar el final para ir a salvación o perdición. Correcto, sí. O sea que en ese punto todavía no van al infierno. Sí. De hecho, hay teorías, hay varias teorías sobre eso, pero eso es de las cosas que cuando suceda vamos a ver qué. Tengo una pregunta y es con respecto a lo que estaban hablando, el juicio de las naciones. Con respecto al milenio, ¿dónde está ubicado? ¿Al principio, en la mitad o al final? Antes, entre medio del milenio, cuando termina la tribulación, viene la segunda venida de Cristo. Y es como el cuando gobierno viene de Cristo, transición. Es cuando la viene transición. Cristo, viene a eso. O sea, Él llegó y lo primero que es, ok, aquí estoy, vamos a ver quiénes son ustedes, para dónde quieren ir, y ahí entonces empieza el proceso de juzgar. Es como una transición para entrar en el reino milenial, ¿no? Correcto, okay. Sí. Okay. Es que cuando escuché hablar acerca de las personas que ayudaban al pueblo de Dios, pensé que muy probablemente pudo haber pasado varias generaciones, pero en realidad no son tantas generaciones porque, pues, pensando que estamos hablando de un gobierno de 1000 años, pero si es al principio, se está hablando de 3 a 7 años. Claro, esta gente está recién, los eventos han sucedido, o sea que no son gente que los va a tener en sus mentes por referencia, sino nosotros estuvimos allí y estamos aquí por nuestra propia voluntad. Sí, que es un periodo de tiempo corto desde el punto de vista cronológico, pero como han sucedido o van a suceder tantas cosas, pues realmente yo creo que eso va a parecer una eternidad. O sea, esos 7 años van a ser una cosa tremenda, o sea, el sobrevivir. Sí, lo que pasa es que lo que quería aterrizar era el hecho de que en el milenio va a pasar eso. O sea, que una generación va a morir y va a venir otra generación totalmente nueva y bueno, no creo que sea una nada más, a lo mejor sean 2, 3, qué sé yo, de generaciones. Y entonces la figura de lo que pasó y de lo que va a pasar tiene que estar bien clara en la mente de los protagonistas en ese momento, porque no es cuestión que me va a agarrar por sorpresa y yo no sé de dónde vengo y para dónde voy. Yo tengo que saber qué es lo que va a pasar. Creo que esa debe ser como que la premisa en la mente de los protagonistas de esa historia en ese momento, porque yo no creo que nadie va a agarrar por sorpresa lo que va a suceder.
No, de hecho, muchas personas, yo entiendo que muchos, por sorpresa en términos de no saber, pues sí, muchos los tomará por sorpresa por el hecho de que no sabían, como gracias a Dios, pues nosotros estamos tratando de entender un poco esto, desmenuzar un poco esto. Y para muchos pues será sorpresivo, pues no han estudiado nunca esto, no lo saben, pero lo que va a suceder, va a suceder. O sea, eso no le quita, el que tú lo sepas o no lo sepas, pues va a suceder. Pero sí, ese juicio se ubica en el momento ese entre la tribulación y para comenzar dar comienzo al milenio, al reino mesiánico, ¿verdad? Hay otro juicio futuro que menciona también, vamos a verlo por encima, nos quedamos mucho con él, y es el de Primera de Corintios 6, 2 y 3.